Un saludo, doctora Carmen Ontiveros. Mi nombre es Angeli Vanessa Contreras y en esta ocasión les estaré explicando la historia de la psicopatología. Para poder abordar el estudio de la psicopatología es importante hacer referencia a algunas concepciones que se han tenido a través de la historia de la humanidad, que ha sido y será bañada por las creencias socioculturales, por los mitos y por múltiples imaginarios. Es así como es necesario dar una mirada a los inicios de la historia humana para poder tratar el concepto de lado psicopatológico. Las personas primitivas, griegas, en lo romano y en la Edad Media, impulsadas por su cuestionamiento sobre el ser humano, su existencia, su razón de ser, su conducta y comportamiento, siempre estuvo a la sombra de lo desconocido. Es así como surgieron múltiples formas de tratar a las diferentes problemáticas de la conducta, pensadas como posesión, hechizo o brujería. Desde puntos de vista contenidos en actuaciones que iban desde lo más simple hasta lo más repudiable. Si cuestiones de lo moral hablamos, estas maneras de tratar la conducta iban desde trepanaciones, rituales y rezos, hasta exorcismos, hogueras y horcas, todo para tratar de erradicar las conductas de posesiones malignas y los pensamientos desadaptados para cada época. Cabe pensar, por lo menos en lo que concierne en la Edad Media, como citaba Johann Wolfgang, la locura a veces no es otra cosa más que la razón presentada bajo diferentes formas. De hecho, este punto de vista está ligado a una concepción subjetiva, pero creo que vale la pena hacer el cuestionamiento con lo que respecta a la locura de una mentalidad, quizás prodigiosa, que era juzgada y quemada en la hoguera por tener un ideal futurista y diferente ante los ojos de una iglesia inquisidora. Algunos personajes de la Edad Media fueron Almeón de Crotona. Consideró al cerebro como la sede de la razón y el alma. Hipócrates diseñó la clasificación de las hoy llamadas enfermedades mentales. Incluyó la epilepsia, la manía, melancolía y paranoia. Platón distinguió dos clases de locura, la racional, la que resultaba de enfermedad, y la inspiración divina. Aristóteles distinguió dos facetas del alma humano, la racional y la irracional. Cicerón mencionaba que la filosofía era el arte de curar el espíritu y que mediante aprendizaje cada uno podría ser su propio médico. Serrano insistió en el tratamiento humanitario hacia el enfermo mental y decía que debía haber entrenamiento para las personas que estaban al cuidado de estos enfermos. En ese tiempo dominaba la Iglesia, a quien el fenómeno del trastorno mental desconcertaba, e hicieron frente a la determinación de decidir si la persona que mostraba conductas desviadas era un santo o un aliado del demonio. Es así como a principios del siglo VII consideraban que la causa de los trastornos era meramente por causa del maligno, que los poseídos eran más que enfermos, no eran enfermos mentales, y sus tratamientos iban más allá de las capacidades humanas y científicas y quedaban en manos de la Iglesia, que eran los únicos capaces de tratar las posesiones. Sin embargo, todo esto comenzó a cambiar a partir de 1566, cuando el médico y ocultista holandés Johan Weyer escribió un influyente libro en el que abogaba por ponerle fin a las casas de brujas y a las quemas de hogueras. Weyer fue el primero en describir a las mujeres acusadas de
de practicar brujería como enfermas mentales. Explica que durante el Renacimiento habían dos categorías de enfermos mentales, el idiota y el lunático, estos últimos considerados una amenaza para ellos mismos y para otros. Eran encerrados en asilos o prisiones, donde el foco no estaba en curarlos, sino en mantenerlos confinados. Para la mayoría de las personas con problemas mentales no eran consideradas peligrosas, eran cuidadas por sus familias y comunidades. Eso cambió con la llegada de la Revolución Industrial y la disolución de muchas sociedades a partir de 1700. Fue entonces cuando empezaron a multiplicarse los manicomios, donde se encerraba a cualquier persona que era considerada una carga para otros. En estos lugares, los médicos empezaron a realizar brutales tratamientos que incluían la trepanación o la famosa perforación del cráneo, hacer que los pacientes vomitaran y las golpizas. Durante la Segunda Guerra Mundial hubieron muchas grandes personas con enfermedades mentales fueron esterilizadas, se les mantenía atadas, se les sumergía la cabeza en una bañera y se les golpeaba. El tratamiento más famoso que acabo de mencionar era la lobotomía. Era un tratamiento que consistía en cercenarle un trozo del cerebro, la corteza prefrontal, a la persona. El siguiente gran cambio ocurrió en el siglo XIX, cuando nació la psiquiatría. La rama de la medicina dedicada a tratar las enfermedades mentales. Originalmente se les llamó alienistas, ya que se dedicaban a tratar a personas que sufrían de alienación mental. Algunos de los experimentos eran muy cuestionables, como por ejemplo la ducha, que consistía en sorprender a los pacientes con un baldazo de agua helada. Algunos incluso revirtieron a técnicas del pasado, como abandonar a pacientes en el medio de un río, forzándolos a nadar hasta la costa. La idea de estos entonces era crear como que estos shocks podrían liberar a la mente y sacar a las personas de su estado de locura. Bajo la misma premisa, también se diseñaron en esta época algunos intentos insólitos, inventos. Uno de los más llamativos fue la silla rotativa, creada por el pionero de la psiquiatría, Joseph. Sin embargo, hubo una forma de terapia que empezó a desarrollarse en 1800 y que estuvo a mucho éxito, a punto de tal que se sigue utilizando el día de hoy: la electroterapia. Continuaré en el siguiente video, en la segunda parte, con los tratamientos, experimentos que más me llamaron la atención y una breve reflexión al respecto.